Hola, mi nombre es Ana Luz Vázquez Montaño, estudiante de la Universidad de Pamplona, de la licenciatura de Educación Física. Hoy les vengo a hablar un poquito sobre el modelo pedagógico tradicional. Bueno, su meta es la formación del carácter y busca el desarrollo de las cualidades innatas, que son la facultad y su carácter. Me refiero al carácter del individuo. Es transmisionista a partir de la imitación de un buen ejemplo. El modelo tradicional convierte a los niños en personas más pasivas y los docentes proporcionan los datos del conocimiento y a los alumnos son los receptores. Hay tres filósofos muy importantes que hablan sobre este modelo pedagógico, que son Paulo Freire, 1968, que dice así: el modelo tradicional de la educación que ha recibido las personas origina los problemas fundamentales que se presentan en las vías de los países en el desarrollo. Contamos con otro filósofo que nos habla y nos dice, bueno, hay dos, Comineo y Ratichuis. Ellos dicen, fueron los fundadores de la pedagogía tradicional. Su época comenzó en el siglo XVII. El fundamento de la escuela tradicional fue la escolástica, o sea, que significa el modelo y orden. Ellos nos hablan de que el modelo tradicional no hace a los niños, a los estudiantes más pasivos, unos modelos con órdenes. Bueno, por último les tengo a John Dewey. John Dewey nos dice esto. Él sostenía que lo ofrecido por el sistema educativo de su época no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la vida en la sociedad, en la democracia. Eso nos habla John Dewey, que él sostiene todo lo que he ofrecido en el conocimiento. Bueno, esto es lo que nos quiere decir el modelo tradicional. Que lo que nos quiere decir que este modelo fue formar a los niños, a formar los estudiantes con un buen carácter y con responsabilidad. Buenas tardes, mi nombre es Ligia Rodríguez Ramírez de la Universidad Unipamplona, del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Hoy les vengo a hablar sobre la teoría del aprendizaje significativo de la biografía de David Ausubel. David Paul Ausubel era de Nueva York de 1918 y murió en el 2008. Psicólogo y pedagogo estadounidense que desarrolla la teoría del aprendizaje significativo, una de las principales aportaciones de la pedagogía constructivista. Aprendizaje significativo. La ciencia se enseña a través de proyectos y experimentos prácticos que permiten a los estudiantes explicar su conocimiento. ¿Cuál es su importancia? Es crear nuevo conocimiento y al mismo tiempo un desafío y una oportunidad. Los métodos son conectar conocimientos previos en nuevos conocimientos, utilizar ejemplos y incrementar el interés de los estudiantes. Los tipos del aprendizaje significativo es: la persistencia significa que se almacena en nuestras memorias de a largo plazo y se puede acceder a ella en cualquier momento.
La generalización significa que el aprendizaje es relevante para una variedad de contextos, situaciones y tareas. Ahora les voy a hablar del autor del aprendizaje significativo, que es David Paul Ausubel. Nacido en Nueva York el 25 de octubre de 1918 y falleció el 9 de julio del 2008. ¿Quién fue Paul Ausubel? Fue un psicólogo y pedagogo estadounidense de gran importancia para el constructivismo y el aprendizaje significativo. En la década de 1960, Ausubel propuso que el aprendizaje significativo se produce cuando se relaciona el nuevo conocimiento. El autor del aprendizaje significativo es Lev Vygotsky, nacido el 17 de noviembre de 1898, Orsha Russo, y murió el 11 de junio de 1934. ¿Quién era Lev Vygotsky? Fue un psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo. También su obra más reconocida y divulgada por los judíos académicos del mundo occidental en la década de 1960. ¿Qué decía para Lev Vygotsky que era el aprendizaje? Para él el aprendizaje no solo consta de una acumulación de conocimientos, sino que es el mismo alumno a través de sus experiencias y de la interacción con los otros, el que construye esos conocimientos y los adopta a los que ya tiene, es decir, convierte en aprendizaje significativo. Ya. Bueno, ahora le voy a hablar sobre la teoría del constructivista. Es una corriente de la pedagogía basada en la teoría del conocimiento constructivista. Postula la necesidad de otorgar al alumno herramientas que le permiten crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, la cual implica que sus ideas se modifiquen y sigan aprendiendo. Bueno, también les voy a hablar sobre los autores principales del modelo pedagógico del constructivista. En primer lugar, tenemos Jean Piaget. El señor Jean Piaget nos dice y nos habla así: la teoría constructivista se basa en el que el conocimiento es el resultado del proceso de construcción en el que la persona participa activamente. Él nos habla de que mientras más el docente tenga conocimiento, va a ser mejor el aprendizaje para los niños. Y seguimos con el autor Lev Vygotsky, y él nos dice: la perspectiva socioconstructivista, el aprendizaje escolar es un fenómeno social construido por cada estudiante durante la actividad que se desarrolla en las colectividades del aprendiz, o sea, el estudiante, y que está conectada con lo histórico y con lo social. Según Lev Vygotsky, nosotros los estudiantes aprendemos más con lo histórico y con lo que vivimos a diario con la sociedad. Seguimos con el siguiente filósofo, que es Jerome Brunner. Él nos dice, la teoría de él nos dice que el estudiante debe ser el propio constructor de su conocimiento, tendiendo cada guía al docente y propone técnicas que deben ser puestas en práctica a diario en el aula de clase
y así tener mejor conocimiento en matemática los jóvenes. Jerome Brunner en su teoría nos enseña y nos dice que el estudiante con guías y ellos mismos leyendo, averiguando, investigando, también aprenden más. Él se enfoca más en que los estudiantes sepan más matemática. Bueno, aunque la matemática también es muy fundamental en nuestra vida diaria, sea nuestra vida social, o sea, en todo nosotros la matemática la manejamos. Bueno, esos son los 3 filósofos del modelo constructivista que nos habla de sus teorías.